Bienvenidos y bienvenidas a todas a esta lectura de la Biblia de Liderazgo de Maxwell, este libro excelente, donde Maxwell, pastor y gran experto de liderazgo, nos enseña cada día con la palabra de la Biblia ejemplos y conceptos y personajes que nos enseñan el liderazgo. Además, nosotros con nuestro negocio de liderazgo tenemos que poner en práctica siempre más lo que aprendemos aquí. Además, ahora esta lectura la añadimos del concepto de neurociencia que nos va a explicar Digitza, y la verdad que muy interesante. Entonces hoy sí que tendremos tiempo y manera de comentar cosas interesantes. Empezamos ya con la lectura. Empezamos dalla lettura, la Biblia del liderazgo, come dice il nome, è la Biblia, explicada da Maxwell. Quindi la Biblia è il primer libro del liderazgo, donde Dios es el líder supremo. Vamos a seguir la lectura da Éxodo 5 y 1. Así que buenos apuntes. Éxodo 5 y 1. Vamos a leer este versículo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Aquí Maxwell le explica excelentemente como la ley de la navegación, o sea, planear de antemano. No hay dudas al respecto. Moisés tenía en sus manos un importante reto. No solo tenía que convencer a todos, el faraón incluido, de que le permitieran sacar a los esclavos hebreos de Egipto, sino que también tenía que planear todo el proceso. Para movilizar a sus compatriotas, primero tenía que organizarlos. Eso requería una planificación inteligente. Durante más de 25 años, la siguiente estrategia ha ayudado a líderes a examinar sus planes, siempre que se acerca un importante reto u oportunidad. Antes que todo, predeterminar tu programa de acción. Luego, trazar tus metas. Quindi una vez que tenemos un propósito, trazar tus metas. Ajustar tus prioridades. Notificar al personal clave. Dar cierto tiempo para la aceptación. Comenzar a actuar. Esperar problemas, porque esto llega. Señalar tu éxito siempre y revisar tu progreso diariamente. Entonces, esa explicación de este versículo, la ley de la navegación, es muy interesante. Hay siempre que planear de antemano por un liderazgo efectivo, digamos. Ahora vamos a ver también, vamos a hablar de Moisés y la ley del sacrificio. Un líder debe renunciar para ascender. Muchos líderes quieren subir en la jerarquía, esperando que libertad y poder esperen en lo alto. No entienden que el liderazgo realmente requiere sacrificio. Los líderes que quieren ascender deben hacer algo más que aceptar un ocasional recorte de salario. Tienen que ceder a sus derechos. Eso es cierto de cada líder, sea cual sea su profesión. Habla con cualquier líder y descubrirás que ha hecho repetidos sacrificios. Cuanto más alto ha subido el líder, mayores son los sacrificios que usualmente ha hecho. Los líderes eficaces sacrifican mucho, que es bueno a fin de dedicarse a lo que es menor. El liderazgo demanda sacrificio constante, es un proceso continuado y no un pago una sola vez. Las circunstancias pueden cambiar de persona a persona, pero el principio no cambia. Liderazgo significa sacrificio. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para llegar a ser un líder más eficaz?
Muchos líderes se mantienen tan ocupados siguiendo su visión y reuniendo a su gente que piensa un poco en ello. Pero el liderazgo siempre requiere sacrificio. Nadie logra el éxito sin él. ¿Cómo fue capaz Moisés de ceder tanto y hacer sacrificio tan grande sin llegar a estar amargado o resentido hacia Dios? ¿Y qué lo hizo estar dispuesto a regresar a Egipto como siervo de Dios después de haber disfrutado de lo mejor que el país tenía que ofrecer? Un rápido vistazo a la vida de Moisés muestra cómo Dios lo moldeó para ser un líder eficaz. Antes que todo, Moisés estuvo a solas con Dios. Si Moisés se hubiera quedado en Egipto, ¿habría escuchado cuando Dios lo llamó? ¿Quién sabe? Pero el exilio de Moisés en Madián le dio 40 años de tiempo de reflexión. Cuando Dios finalmente se apareció a él en la zarza ardiente, Moisés se había tranquilizado lo suficiente para oír la voz de Dios. Los líderes en nuestra época toman muy poco tiempo para estar sola con Dios. La mayoría parece estar continuamente en movimiento y raras veces se aquieta. Si encajas en esta descripción, cambia tus hábitos y aparta algún tiempo para estar sola con Dios. No fuerces a Dios a enviarte al desierto para captar tu atención. Segundo, Moisés fue honesto con Dios. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, no quedaba ningún rastro del engreimiento característico de su vida en Egipto. Él conocía sus debilidades. Cuando Dios le dijo a Moisés que él sacaría al pueblo de Egipto, el castigado hombre respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Solamente cuando era un hombre más viejo, humilde delante de Dios, pudo Moisés ser útil para Dios. El Señor puede usarte a ti también si estás dispuesto a mirarte honestamente, admitir tus debilidades, humillarte delante de Dios. Tercero, Moisés tenía hambre de Dios. ¿Qué se necesita para hacer que alguien tenga realmente hambre de Dios? Es diferente para cada uno de nosotros. Algunos desean conocer a Dios incluso desde la niñez. Una tragedia personal puede reenfocar las prioridades de otro. Y algunos nunca acuden a Dios. Para Moisés fueron necesarios 4 décadas en el desierto. ¿Podría Moisés haber renunciado a toda esperanza de hacer algo digno con su vida antes de que Dios finalmente le hablara? Probablemente. Una persona no puede ser incondicionalmente autosuficiente y tener hambre de Dios al mismo tiempo. Y cuarto, Moisés fue quebrantado por Dios. Dios no se forzó a sí mismo ni su voluntad sobre Moisés. Dios esperó a que Moisés se acercara a él con disposición. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Cuando Moisés hubo acudido a Dios, pudo ser quebrantado. El quebrantamiento implica dos cosas. Uno, apartar el orgullo inapropiado y la autosuficiencia. Y dos, edificar una sana confianza en Dios. Dios tomó la autosuficiencia y el orgullo de Moisés en el desierto, pero para crear confianza tuvo que quebrantar los temores del hombre. Moisés trató diferentes tipos de temor en su encuentro con Dios. Temores respecto a sí mismo, Moisés dudaba de su propio valor, y Dios respondió asegurando a Moisés su propósito. Temores respecto a Dios. Moisés temía de quién podría ser Dios. Quería conocer su nombre y su carácter. Y Dios respondió inundando a Moisés con su presencia. Temores respecto a otros. Moisés entonces se preocupó por cómo respondería al pueblo de Dios. ¿No le habían rechazado ya? Dios respondió demostrando su poder y compromiso.
y temores respecto a su capacidad. Moisés dudaba de sí mismo, de su conversación y de su capacidad. Dios respondió proporcionándole un compañero, su hermano Aarón. Con su terquedad quebrantada, sus temores vencidos y su propósito reafirmado, Moisés finalmente se puso a sí mismo en manos de Dios. La vida está llena de compensaciones, pero puedes canjear algo solamente si tienes algo que sacrificar. Moisés tuvo que sacrificar su posición y sus posesiones materiales para llegar a estar preparado para el propósito de su vida. Y después, para cumplirlo, de nuevo tuvo que sacrificarse. La segunda vez renunció a la seguridad del anonimato en el desierto para regresar al hogar de su niñez. Si deseas dirigir, si esperas encontrar y cumplir el propósito para el que Dios te creó, entonces debes tener algo que dar. Sigue creciendo y edificando tus activos personales y sostén con ligereza las cosas que Dios te da. Y recuerda, puede que necesites sacrificarlas en cualquier momento para responder al llamado de Él. Entonces aquí Maxwell nos explica muy bien Moisés y la ley del sacrificio. Un líder debe renunciar para ascender. Ahora leemos dos versículos también muy interesantes. Éxodo 6 y 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces aquí hablamos de la motivación y visión personal del líder. Dios sabía que Moisés necesitaba ser motivado si quería sacar adelante la tarea que se le había encomendado. Éxodo 6 relata el modo en que Dios reavivó su visión de liberar al pueblo de la esclavitud. Dios se reveló a sí mismo de una manera nueva, dando a Moisés su nombre personal, Yahvé. Él nunca lo hizo con Abraham, Isaac, Jacob. Dios motivó a Moisés mediante una visión muy personal. Los líderes pueden ciertamente aprender unos de otros, pero cuando se trata de cumplir una visión, todos necesitamos un encuentro personal con Dios y una visión personal que encaje con quienes somos. Los líderes necesitan una visión que sea personal respecto a quienes son, práctica para cuando ellos viven, posible para lo que ellos tienen, o sea, encajando con sus dones, paralela a lo que son, elogia su pasión y su personalidad, portátil, o sea, una visión a donde ellos van, pueden moverse con ellos. Una visión poderosa para cómo viven. Una visión beneficiosa para lo que hacen, obtener resultados. Una visión agradable para los que ellos son, produciendo realización y satisfacción. Y además una visión con propósito para por qué viven. O sea, cumplir su misión dada por Dios. La visión tiene que ser también providencial para el lugar donde se dirigen, proporcionando un destino del tamaño de Dios. Entonces, después de esta lectura, vamos a presentar de Gipsa Jones, neurocoach de PNL ontológico, graduada en la EIC e NCIA. Es interesante de Gipsa lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Bueno, me encantó tu lectura, como siempre.
un muy buen lector que eres. Y fíjate en algo, me llama la atención que nuestro cerebro es un cerebro que siempre está pendiente de premios. Fíjate que cuando nosotros estamos pequeños, nuestros padres nos dicen, haz esta meta y te compro un helado, o haz esta meta y te llevo al parque. Siempre nos ponen como un premio. Y nosotros la expectativa del premio estamos acostumbrados, y Dios nos creó con esa expectativa del premio, porque Él, como es nuestro creador, sabe que nuestras neuronas necesitan las expectativas de la alegría, pero de los premios. ¿Cómo lo sabemos en este relato que acabas de compartir con nosotros? Bueno, fíjate que cuando Moisés y Aarón van ante Faraón, le comentan, ¿verdad? Como dice el libro de John Maxwell, y en la parte del versículo del capítulo 5 de la Biblia, él le dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahí había un premio, ahí había un premio. Fíjate que le dijo para qué los iba a sacar, porque ellos eran esclavos del Faraón, ¿ok? Entonces, él le estaba invitando a una fiesta. Y cuando es una fiesta, es alegría, es abundancia, y él como anfitrión no les iba a faltar nada, en este caso, a los israelitas. Entonces, les dijo que iba a haber un premio. Bueno, más adelante vamos a notar, lamentablemente, ellos se empezaron a quejar, el tiempo de duración no iba a ser 40 años, pero como estaban tan quejumbrosos y mal agradecidos, tuvieron que tener 40 días para el tiempo de Dios, 40 años literales, pero Dios fue tan bondadoso que ni las sandalias se le desgastaron en ese tiempo, ni la ropa, y no le faltó nada. Su alimento, aunque era el maná, pero el alimento maná le mantenía nutritiva la célula, el ADN, que era lo que ellos necesitaban, seguir vivos. Entonces, aquí podemos aprender que debemos de nosotros ser agradecidos, muy agradecidos con los procesos. También podemos notar que la libertad, donde nosotros nos encontremos en cualquier área de la vida, si algo no nos da felicidad, no nos da bienestar y no nos da libertad en empleo o trabajo donde encontremos, tenemos que dirigirnos a Dios, y es como decirle, por favor, déjame ir, sacar a mi pueblo. Dios le gusta que seamos libres. Por supuesto que vivimos un plano terrenal, donde necesitamos pagar factura, tenemos que pagar cosas y comer, pero más que eso, nosotros somos seres espirituales con experiencias humanas. Por eso es que la fe no se ve, el amor tampoco. Es algo que nace, vibra y sale dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dirigirnos a la fuente, el que nos da la fe, el que provee todas las cosas, a saber, Jehová Dios, que Él es el que hace que llegue a ser todas las cosas. Teniendo eso en cuenta, entonces, ¿de dónde comienzan los temores y el miedo? ¿En qué parte del cerebro comienzan los temores y el miedo? Bueno, de conceptos, de paradigmas y de creencias. Somos sistema de creencias, somos seres de filosofía. Las creencias nos llevan a crear una filosofía. Entonces, si nosotros aceptamos consejos de personas que están a nuestro alrededor, porque somos el 5% de las personas con que nos las pasemos, y si esas personas nos transmiten sus miedos, terminamos de siendo esclavos de un sueño del otro, no de una libertad interior. Para ello tenemos que conectarnos con el propósito, porque Dios nos dio a todos dones independientes y una visión totalmente independiente. O sea, la esencia que tengo y que tú tienes y que tienen los que nos están escuchando en el día de hoy es totalmente diferente y con un potencial diferente.
pero nadie podemos imitar a otros, porque nosotros somos esencia. Nosotros tenemos una personalidad ya constituida por genética, por crianza, y eso hay que respetarlo en el proceso. Así pasó con Moisés y Aarón. Venían de la misma mamá, del mismo papá, de la misma creencia. Lo que pasa es que uno tenía un potencial, que era buen orador, que era Aarón. Y en el caso de Moisés, era una persona con mucha valentía, solamente que no creía en él, tenía temores internos, le faltaba era esa autoestima alta, mientras que Aarón sí lo tenía. Por eso es que le digo, te voy a poner a tu hermano. Pero Moisés era muy valiente, y eso lo sabemos por todo, y se crió en un palacio, disfrutó la grandeza, ¿ok? Mientras que su hermano no, su hermano se mantuvo en otra familia. Entonces, era un complemento perfecto. Entonces, ¿de dónde comienzan los temores? De los pensamientos, de las creencias. Ayer cuando estuvimos comentando lo del túnel, si nosotros, o sea, a nadie le gusta estar en un túnel largo porque es oscuro, pero hay que pasarlo para poder ver la luz del otro lado. Y cuando vamos pasando, no se nos ocurre, sino acelerar, no se nos ocurre que debajo del túnel haya alcantarilla y hay animales debajo del túnel, porque hay un túnel, pero también tiene un suelo y subsuelo. Nosotros no pensamos eso, nosotros vamos es hacia la lucecita para llegar al objetivo. Y cuando ya vemos esa lucecita que se veía pequeña, se empieza a expandir y se ve más grande, que es la boca de la salida del túnel. La pregunta es entonces, ¿en qué túnel nos encontramos por creencia que nos han infundado nuestros padres, nuestros amigos o en la escuela? Por eso es que nosotros necesitamos entonces entender dos conceptos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los dos son un complemento perfecto porque el izquierdo trabaja matemática, pero el derecho trabaja la creatividad. Ambos ayudan para poder tener un trabajo en mecanismo compuesto espectacular. Pero ¿qué podemos ver? Que también tenemos pensamientos reales y pensamientos irreales. Y el tiempo se nos va consumiendo la energía del cerebro, que el cerebro de por sí consume el 20% de energía del cuerpo, y se va el tiempo consumiendo con pensamientos irreales. Y los pensamientos irreales, dígame si hago esto, y dígame si pasa esto. Eso tiende a pensar en el futuro, trae estrés y trae ansiedad, inclusive frustración, porque cuando pasa lo que uno pensaba que iba a pasar y no pasó, trae frustración, porque después pasa ese pensar al pasado y dice, lo hubiera hecho. Ya el dígame si es futuro, pero si ya pasa la situación, pasa al pasado, lo hubiera hecho. Entonces cae en decepción. Lo que tenemos el hoy y el ahora, creando posibilidades para crear las realidades, como el gusano. ¿Qué pasa con el gusano? El gusano simplemente, el gusano de mata, si él se pusiera a pensar, cónchale, que es un gusano, él no sale del capullo para ponerse a volar como una mariposa. La experiencia de ser mariposa es lo que hace que ese sentir de salir del capullo, eso duele. Pero si nosotros por querer ayudarlo le abrimos el capullo, estamos matando a un futuro emprendedor que viene siendo la mariposa, que pueda volar. Tiene un proceso, está sacando la cabeza, está sacando las alas, está sacando inclusive su propio ADN, que nadie va a existir como esa mariposa con el mismo color. Pueden haber parecido, pero nunca, nunca es idéntica una mariposa a otra. ¿Y de dónde viene la mariposa? De un sistema de transformación, pero era un gusano. ¿Qué pasa con nosotros? También tenemos un sistema de renovación, pero entendamos entonces que está el pensamiento real y el pensamiento irreal. Todo lo que nos rodea, absolutamente todo fue creado ante nuestro cerebro. Todo. Y uno dice,
¿cómo va a ser posible que yo cree este estante y estos libros? Sí, en algún tiempo de la mente fue creado, por algo está aquí este estante, por algo están aquí los libros. Porque ellos no con una varita mágica se van a poner ahí. El pensamiento primero pensó, voy a poner un jarrón de aquí con unas flores. Lo pensó, lo sintió y actuó. Así pasa con todo. Primero es creado acá en el cerebro y después realizado. Entonces, la pasión, es importante esta parte que trabajamos con la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, imaginémonos que es esta parte de la mano y aquí está la inconsciente, que es el codo. La consciente dice, tengo que hacer tal cosa porque merezco hacer esto, porque voy a avanzar. Y la inconsciente, que aunque se siente pequeñita, es la más grande porque es la que lleva a todo el músculo de reacción. Y aquí vemos la mano, la vemos como grande, pero la mente inconsciente es todo el brazo. Entonces, ¿qué pasa con la mente inconsciente? Ella es la que sabotea. ¿Y cómo podemos llegar a la mente inconsciente cuando activamos la pasión, el coraje y el compromiso? Cuando activamos pasión, coraje y compromiso, se activa la mente inconsciente y es como decirle a ella, yo tomo el mando, no lo tomas tú. Por eso es que cuando Aarón y Moisés se le presentaron delante del faraón, necesitaban como esa visión clara que Dios se la dio, necesitaban esa pasión que Dios se la dio y necesitaban la recompensa que Dios se la estaba dando. Pero en el proceso para la recompensa, Él le dijo, yo estoy con ustedes. Entonces en la vida se nos presentan puertas que tenemos que estar atentos y salir de la zona de confort y creer que Dios nos está ayudando, porque si no lo creemos es peligroso, porque la fe es la falta de fe es pecado. La falta de fe es pecado, es peligroso. Entonces, en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Ahí te habla de los frutos del Espíritu que son 9. Entonces, eso se puede ver como un menú y entre eso está la fe. Uno tiene que decirle, Dios, si me falta fe, dame más fe. Y Él se lo da. Él es muy bondadoso. Dame sabiduría y Él se lo da. Pero recordemos en las lecturas pasadas que hemos dicho que somos personas que tenemos 3 cerebros. El cerebro reptiliano, que está acá, cerebro mamífero, y este es el que necesitamos activar, el cortés. ¿Ok? Este es el más amplio, aquí está la sabiduría, aquí es donde está la agudeza. Entonces, para uno traspasar ese sistema de creencias que nos dejó mamá, papá, tío, abuelo, e inclusive sistemas de creencia de maestros, hay que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener como un filtro. Yo utilizo un filtro que cuando yo escucho a alguien que algo es negativo, yo inmediatamente, es como si le echara spray. Yo le digo, cancelado. Porque hay personas que no están acostumbradas a hablarse para sí mismos, sino hablar para segundos. Ejemplo, voy a decir algo, pero a nivel positivo, pero hay gente que lo utiliza a nivel negativo. Lo voy a decir votando el poder de la palabra en positivo. Yo de repente puedo decirte, bueno, Guido, tú sabes que entonces hablé con una amiga y le dije, tú eres una persona muy especial. Tú eres una persona que puedes lograr todo lo que tú quieras en la vida, porque tú eres una persona maravillosa. Yo te estoy contando de algo que yo hablé con ella, pero sin darme cuenta estoy utilizando a ti como referencia de lo que hablé con ella. ¿Qué tal si lo hago a la inversa a nivel negativo? Qué peligroso. Cuando alguien me va a contar algo y me empieza a contar todo lo contrario, yo le dije a fulano tal cosa, yo empiezo inmediatamente en voz alta, cancelado, cancelado, cancelado. Y la persona me dice, ¿por qué dices tanto cancelado? Porque lo que me estás contando, que la otra persona tú le dijiste, me lo estás diciendo a mi cerebro y mi cerebro está creyendo que me lo estás diciendo a mí. Entonces habla en primera persona, no hables en segunda persona, porque
sea, me estás contando un acontecimiento que te irritó, que te hizo sentir mal, que le dijiste a la otra persona, pero me lo estás contando exactamente como le dijiste a la persona. Y yo cancelo eso porque mi cerebro está creyendo que eso es conmigo. Ah, ok, disculpa, no te preocupes. A mí no me da pena, Guido. ¿Por qué? Porque tengo que proteger mi software, tengo que proteger para que no entren virus, así como la computadora. Entonces, para mí, el antivirus es cancelado y así me pongo como una maquinita. Y para que la persona entienda que si no tiene nada positivo que hablar, va a tener que cancelarlo y trancar el volumen. Hay tanto. Hemos visto pelo, postura, enfoque, lenguaje y oración. El lenguaje, lo que hablamos, también tenemos que tener cuidado de no caer en juicio, porque salemos los salvadores. Un ejemplo, un ejemplo. Tenemos que acostumbrarnos a edificar a toda persona. Y si no sabemos edificar, quedémonos callados. Porque hay momentos que de repente, a mí me gustó mucho que por lo menos Luz Estela esta mañana estaba hablando conmigo y Luz Estela me dice, eso me gustó, Luz, que estás aquí presente, porque fue algo, me gustó mucho, lo voy a compartir. Cuando tú me dijiste, empecé a leer, yo recuerdo que empecé a leer el libro, Los secretos de la mente millonaria, porque tú me lo recomendaste hace 3 años. Eso es hermoso, que una persona reconozca que no nació con ese libro debajo de la mano y que alguien se lo recomendó. Eso es edificación. Entonces, si uno le provoca seguirle diciendo a la persona, mira, hay otro que tal vez te interese también. Pero una persona que no reconozca, uno no le provoca seguir acompañándole, porque el reconocimiento es importante. Por eso es que cuando fue Moisés y Aarón delante de Faraón, ellos reconocieron al Dios Todopoderoso. Ellos no venían de parte de ellos simplemente eran voceros. Y si Faraón le decía que no, ellos ya estaban preparados para ese no, porque Dios les dijo, pondré terco el corazón de Faraón. ¿Y cuánto nosotros cuando hacemos tipo de negocio, cuántas personas nos dicen que no? Porque la gente no nos está diciendo que no a nosotros, no es personal. Lo que pasa es que el ser humano no está acostumbrado al no, que alguien nos rechace. Por eso es que Dios los preparó a ellos y le dijo que Faraón pondré terco el corazón de Faraón. ¿Ok? Entonces nosotros lo que tenemos que es, si la persona dice que no a la oportunidad, ya que somos empresarios los que estamos aquí reunidos, si dice que no a la oportunidad, se está diciendo que no a la oportunidad para él, no para nosotros. Simplemente no lo tomemos personal, como dice los 4 acuerdos, no se tome nada personal, a lo mejor posible. ¿Qué hacemos? Pasamos al siguiente nivel. Cuando estés listo, avísame. Te hago una pregunta. Si llegaras a tomar la decisión en el futuro, ¿me prometes que me vas a llamar o te vas a acordar de mí porque fui la primera persona que te di la oportunidad? Sí, cuento con tu palabra. Sí, cuéntame, perfecto. Bueno, la amistad sigue, ya. Pero deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta porque así es que funciona el ser humano, que le respeten el libre albedrío. A nosotros ninguno nos gusta ni que no. Por eso es que me encanta mi profesión como coach, porque como mi profesión hago preguntas, porque todos los seres humanos, que la mayoría queremos ser salvadores, a salir a salvar a la humanidad. Así no funciona. Por algo Dios ha permitido que el libro sagrado lo tenga la persona para que lo lea, para que lo medite y para que tome la acción que le beneficie. Ese es mi aporte, Guido, para el día de hoy. ¿Y tú, con qué te quedas? Wow, estoy asombrado, no sé de dónde empezar. Allora, hemos hablado de mucho concepto muy interesante. Antes que todo, empezamos da lo que vemos con Noé, el faraón, de cómo le comunica esta decisión de Dios, ¿no? Queremos ir al desierto para celebrar, para hacer fiesta.
Entonces aquí vemos que nuestro cerebro siempre está pendiente de un premio. Nuestras neuronas esperan felicidad, alegría, abundancia, un premio. Entonces, en este caso, la fiesta en el desierto, claro, es una motivación, es una... Porque luego hemos visto también cómo la mente inconsciente se activa con pasión, coraje, compromiso. Entonces, esta comunicación al faraón está propio en este sentido, antes que todo. Luego, nosotros tenemos que ser agradecidos siempre con todos los procesos, porque tenemos que entender que nos están enseñando algo. Nosotros no entendemos completamente al momento qué está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando, pero tenemos que ser agradecidos con los procesos. El agradecimiento, poi, lo vemos también en otro libro como La ciencia de ser rico, es lo que nos ayuda a conectarnos más con la fuente. Entonces, claro, estar siempre, siempre, siempre agradecido de todo, aunque no lo entendamos al momento, lo vamos a entender después. Y luego hemos visto que lo que no nos gusta o que no nos hace sentir en una situación de felicidad, de alegría, de abundancia, tenemos que dirigirlo a Dios. Moisés, por ejemplo, muy valiente desde el principio, disfrutó la grandeza. Y a aquel punto tenemos que llegar, disfrutar la grandeza, pero antes disfrutar todo el camino, todo el proceso. Hemos visto cómo el temor a veces nos bloquea. El temor empieza siempre de los pensamientos, de las creencias, que, bueno, nos han enseñado varias personas, varias entidades, lo que sea, y que nos han oxidado, digamos, esta conexión, digamos. Tenemos que limpiarla gracias al proceso que tenemos. Luego hemos visto cómo, claro, hay que estar siempre en el aquí y en el ahora, hay que disfrutar el presente. Hemos hecho el ejemplo del gusano, que me ha gustado muchísimo. Y nosotros, claro, estrés, ansiedad, frustración, es lo que nuestro pensamiento nos llevan trabajando, pensando a pasado y a futuro. Tenemos que vivir en el presente. Por ejemplo, el ejemplo del gusano me ha gustado muchísimo. Y como has dicho tú, esta me la apunto. Ayudando a abrir el capullo de la mariposa, estamos matando a un futuro emprendedor. Wow, esta me la voy a quedar muy bonita, la verdad. Tenemos que pensar al presente, porque si no, el temor, la mente, empieza a bloquearnos. Como hemos visto, la mente consciente, tú has hecho el ejemplo de la mano, del codo, me gusta mucho. La mente consciente, como la mano, dice, voy a hacer esto porque lo merezco. Pero, ¿quién es que va a permitir a la mano que se mueva? El codo. Quindi la mente inconsciente, hemos visto cómo la podemos activar con pasión, coraje y compromiso. Entonces aquí volvemos al mensaje de Moisés al faraón. Claro, poniendo pasión, coraje y compromiso, activa esta mente inconsciente. Luego, otra cosa que me puedo quedar también personalmente es que tú a todo lo negativo, a lo que te hablan o te influencian, digamos, te intentan influenciar con algo de negativo, echamos un spray. Esta es una imagen que me gusta mucho, cancelando lo negativo. Hay pero que dejar la puerta siempre abierta, porque claro, no somos nadie por juzgar a nadie y tenemos que respetar el libre albedrío, tenemos que respetar el proceso de cada uno. Quindi dejar la puerta abierta siempre y entender que naturalmente habrán personas que quieren cambiar su vida, quieren mejorar y allí la podemos sí ayudar y apoyar, pero habrán personas que dicen, no, estoy bien como estoy. Perfecto, amigos como antes, pero acuérdate que yo te he propuesto esto y entonces en futuro, si te interesa, aquí estoy.
Hemos visto también la falta de fe, claro, es peligrosa, es un pecado. Y esto lo iremos viendo muchísimo en esto éxodo, claro, allí se ve claramente. Y en este caso, te falta fe, te falta sabiduría, perfecto. Preguntar, pedir a Dios, dame más fe, más sabiduría, pudiendo activar así el neocortés, que claro, el cerebro que nos hace rayonar, no sé si en español es rayonar, pero bueno. Y entonces me ha encantado, me ha encantado. Moisés, como sabemos, tiene una historia, un suceso con esto éxodo excelente. Entonces, claro, ya estuvo muy, muy bonito leerlo y explicarlo la primera vez de la lectura de la Biblia del liderazgo. Pero ahora con conceptos de neurociencia, vamos a flipar, como digo yo. Así que excelente de Gizza. Luz Estela, si quiere compartir algo que te ha gustado, te ha llegado más, a ti la palabra. Claro que sí. La lectura hoy, me concentré mucho en la lectura y es bonito escuchar leerlo a Guido, como vivirlo, ¿no? Entonces, imagínense, Moisés vio a alguien que es invisible, ¿cierto? ¿Sí? Dice que actuó de acuerdo con lo que aprendió. Dice que cuando tiene unos 40 años decidió ponerse del lado del pueblo de Dios, o sea, los hebreos, en vez de ser conocido como la hija del faraón. Moisés le dio la espalda a una posición importante. Al ponerse de parte de los hebreos que eran esclavos en Egipto, se arriesgó a sufrir la ira del faraón, un gobernante poderoso al que algunos consideraban un dios. Sin duda, Moisés demostró extraordinaria fe y confianza en Jehová. Esa confianza es la base de una amistad permanente. Entonces, cuando llegamos a confiar en las personas, esa es la fuerza para una amistad verdadera. Pues Moisés siguió aprendiendo sobre las cualidades de Jehová y hacer su voluntad. Por ejemplo, cuando Jehová le pidió que liberara a la nación de Israel, Moisés le faltó confianza en sí mismo y le dijo varias veces que no se sentía capacitado para su misión. En respuesta, Dios le mostró gran compasión y lo ayudó. Como resultado, Moisés pudo dar al faraón unos fuertes mensajes de condenación, después vio a Jehová utilizar el poder y cuando salvó a los israelitas acabó con el faraón y sus ejércitos, o sea que fueron muchas las pruebas que vio Moisés y como hablaba la lectura, ¿cierto? Él hizo sacrificios, él fue un líder, o sea, él no lo hubiera logrado, no hubiera tenido el éxito de haber sacado al pueblo de Jehová, Dios lo moldeó, Moisés estuvo a solas con Jehová 40 años, fue un tiempo de reflexión, Moisés fue bien honesto, él reconocía sus debilidades y que iba a sacar al pueblo de Egipto. Ya viejo, pudo ser útil para Dios, tenía una necesidad de hambre de Dios, ¿sí? Y algunos deseamos conocer a Dios, decía la lectura, ¿cierto? Él dice que duró 4 décadas para entenderlo. Se acercará a él con una disposición. Él hablaba acerca de la lectura cuando estaba la zarza, que lo llamaron, ¿cierto? Apartó el orgullo. Confió en Dios sin quebrantar sus temores en sí mismo. Compensaciones, sacrificios, su posición para él, su propósito para su vida. Regresó al lugar de su niñez. Tuvo una motivación personal del líder. Fue una visión personal con Dios. Muy bonito. Excelente, excelente. Además, esta frase me ha gustado muchísimo que has dicho, la confianza es la base de una amistad permanente. Esto es proprio sí, lo vemos bien también en nuestros negocios de liderazgo. Cuando hay confianza es la base de la amistad permanente, claro que sí, por toda la vida, como se dice. Así que excelente, excelente. De Gipsa, a ti el cierre de esta bonita clase. Sí, en este caso me encantó. Quería saber si, bueno, ya en este caso Lili tuvo que salir, ajá. Bueno, en este caso ya vi los participantes. En este caso, fíjate algo, Guido, nosotros necesitamos seguir en el enfoque con humildad, con mucha humildad, porque nosotros
con el conocimiento exacto de las escrituras, nos llevan también a un proceso para ser agradecidos, porque el agradecimiento va acompañado de la fe. La fe sin agradecimiento no tiene ningún objetivo, ¿ok? También reconocer los dones y las cualidades de cada persona. En este caso, el don de Moisés es uno espectacular, el don de Aarón también, y así nos sucede con las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros reconocer los dones de las personas que están a nuestro alrededor, aunque no tengan resultados, porque los resultados para nosotros no es lo mismo resultado para la otra persona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es con mucho amor, con mucha paciencia, ser modelos. Modelos, moldear, porque si nosotros somos modelos, habla más fuerte. Yo escuché hace tiempo que me encantó eso de un empresario, habla más fuerte lo que uno hace que lo que uno dice. Entonces el ejemplo va a hablar y fue lo que pasaba con Moisés. Moisés era de lengua corta, Moisés hablaba más con ejemplo y la gente lo seguía. Moisés, imaginémonos su temple, su mirada, le decía algo a Aarón y Aarón lo transmitía, pero nada más la presencia, la congruencia, tenemos que ser congruentes en nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, para ver los resultados a nuestro alrededor. Ese es mi aporte en el cierre de hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Estela, por acompañarnos en el día de hoy. Espectacular. Nos vemos la siguiente semana, lunes, martes y miércoles, para el seminario de la Biblia de liderazgo de John Maxwell. Sí, por cierto, en el proceso, cuando uno va leyendo la Biblia, uno se siente como en paz porque uno dice, wow, son 66 libros, pero cuando uno lo lee acompañado, incorporado con liderazgo de Maxwell, incorporado, como tú dices, de las neurociencias, y con personas que nos acompañan como Estela, uno se siente súper lindo. Así que tengan un fin de semana largo, bien hermoso. Bueno, igual para todos. Excelente, excelente. La verdad, compartir este conocimiento con vosotras, wow, es enriquecedor. Así que nos vemos el lunes por esta lectura y pasarlo bien. Chao. Bueno, hasta luego.